¿Cuántos de ustedes usaron internet hoy para ver el banco, sacar una cuenta? Muchísimos, ¿cierto? De hecho, ya es parte de nuestras vidas hace muchos años atrás. Comemos, pedimos comida, nos entretenemos, estudiamos, nos vestimos, nos ubicamos. En mi caso, por ejemplo, que mi ubicación temporal es bastante pésima, lo necesito mucho. Pero esta realidad tan entretenida, tan útil, lamentablemente no es la misma para todas las personas. En el mundo existen 1.300 millones de personas con algún tipo de discapacidad, visual, cognitiva, auditiva, motora. 86 millones en Latinoamérica y 2.7 millones en Chile, según Senadis. Pero ustedes me dirán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con lo que estamos viendo? Que lamentablemente cuando hablamos de accesibilidad web, menos del 4% de todos los sitios web en el mundo hoy son accesibles. Eso quiere decir que el 96% no permite que personas con discapacidad puedan utilizarlos. Y ya no es un tema de acceso, ya no es un tema de penetración de Internet, porque en el mundo alcanza el 64% y en Chile el 92%. Y cuando se creó la web, por allá por el año 1990, una de las frases de Tim Berners-Lee dijo, bueno, al fin vamos a tener un espacio, una herramienta poderosa para combatir la desigualdad y la exclusión social. Triste, pero hoy no es así. Les voy a hablar un poquito del concepto de discapacidad. Directamente cito a la Convención Internacional para Personas con Discapacidad, que dice que la discapacidad resulta, no sé si estoy hablando muy fuerte, de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones. Y destaqué 3 palabras: interacción, barreras y evitan su participación. Porque, disculpen que lo diga así, el problema no está en la persona, el problema está en el entorno. Que las personas hoy no puedan acceder, por ejemplo, a los sitios web para hacer una transferencia electrónica, para sacar un bono de salud, dice sin señal, o etcétera, no responde a la discapacidad de las personas, sino que responde al entorno. ¿Y por qué? Entonces, aquí nace el concepto de accesibilidad digital, que en rigor es el diseño y desarrollo de los productos digitales para que puedan ser utilizados por todas las personas, con o sin discapacidad. Y cuando hablo de productos digitales, hablo de sitios web, de aplicaciones, de intranets, de ERP, CRM, del tótem en la farmacia, del POS para pagar. A eso me refiero con productos digitales. Y la cantidad de personas que usan, o sea, en el fondo las personas para interactuar utilizan tecnologías asistivas. Son, en el fondo, por ejemplo, lentes. Yo uso lentes, ya tengo presbicia. Me permiten interactuar con la web sin ningún problema. Acá al lado derecho, no sé si ven, hay un teclado para una mano, para personas que puedan tener paraplegia. Y al medio, no sé si conocen, esto es un teclado braille. No sé si alguna vez lo han visto. El teclado braille es para personas sordociegas. Es decir, que los lectores de pantalla no le pueden decir lo que está ocurriendo y tampoco pueden ver la pantalla. Entonces, esos puntitos blancos, es maravilloso. Esos puntitos blancos esas son tecnologías asistivas. Las personas con discapacidad usan tecnologías para interactuar con la web o con internet o con las plataformas digitales, pero si las plataformas digitales no son accesibles, no se puede. Entonces la accesibilidad es un problema latente. Principalmente, aquí, hay inconsistencia en la implementación y dificultades técnicas muchas veces para generar contenido accesible. ¿Cómo se conecta con la inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial es el superpoder para la accesibilidad, principalmente en lo que se refiere a la personalización automatizada, porque nos permite generar interfaces y contenidos digitales para las necesidades específicas de cada usuario, ni siquiera grupos de usuarios, cada usuario. Obviamente que tengan algún tipo de discapacidad. Y existen muchas tecnologías hoy que están mejorándose con los modelos de inteligencia artificial, como los asistentes de voz que nos permiten interactuar sin tocar el dispositivo. Y esto no es solo para personas ciegas o para personas que tengan alguna discapacidad, sino también cuando tenemos algún impedimento.
Por ejemplo, en este momento, yo no puedo usar mi teléfono. Tengo mis dos manos ocupadas. Si estoy cocinando, amasando, tampoco. Pero con un asistente de voz puedo preguntarle la receta o puedo hacer que llame a mi hijo para que venga a ayudarme, etc. Lo mismo con los lectores de pantallas, que de frentón mejoran la interpretación del contenido y muchas veces lo puede hacer incluso más sencillo para personas con discapacidad cognitiva. Pero también existen herramientas que nos ayudan a entender el nivel de accesibilidad que tiene un sitio web como Tadeo. Tadeo fue desarrollado por nosotras en Globalis y es el test de accesibilidad digital en español y online, por eso se llama Tadeo, y que es lo que hace en forma automatizada los errores de accesibilidad, generando un reporte completo para que se pueda corregir. Tenemos la ciudad con tierra. Entonces, hoy día existen algunas herramientas, pero cuando nos vamos directamente a cómo la IA ha mejorado, potenciando en el fondo la inclusión, tenemos las soluciones de transcripción automática como Oterai o los subtítulos automáticos que hoy día tiene YouTube, o también tiene LinkedIn, Instagram, si se han dado cuenta, cada vez que aparece un post ahora ya aparece con subtítulos automáticos, y que también es para personas con discapacidad auditiva. Pero como les dije antes, muchas veces nosotros también nos vemos sometidos a impedimentos auditivos. Por ejemplo, si estamos en una biblioteca, no podemos poner un video con volumen, pero si los subtítulos existen, por supuesto que podemos seguir utilizando el contenido. Reconocimiento de imágenes, no voy a hablar, pero Microsoft AI, Microsoft AI, no sé si soy yo. Bueno, reconocimiento de imágenes, tenemos también ¿ya? Traducción. ¿Sabes qué? De verdad soy yo, me voy a poner acá. Ahí, ya. Traducción en tiempo real, no tampoco. Help. Bueno, esto es accesibilidad, ¿ven? Hablaba del traductor y hablaba también de reconocimiento de imágenes, pero que lo que les quiero decir es que todas estas tecnologías vienen a ayudar a las personas con discapacidad y a nosotros mismos, pero lo más relevante acá no es que yo pueda consumir el contenido. Lo más relevante acá es que la accesibilidad permite a las personas contribuir. Y las personas con discapacidad, al igual que todos nosotros, tenemos mucho que aportar. ¿Cuáles son los grandes desafíos que tenemos en la implementación? Bueno, ya se ha hablado bastante y es bien conocido el tema del sesgo, pero en el caso de personas con discapacidad, por ejemplo, en soluciones de reconocimiento facial, muchas veces no lo hacen bien con las personas con síndrome de Down o con las personas que tengan alguna parálisis facial, por ejemplo. En temas de transparencia, entender qué hay dentro del modelo para evitar aún más discriminaciones, porque estos procesos opacos muchas veces no nos dicen el por qué y tampoco hay a quien preguntarle, lamentablemente. De privacidad y datos personales, cuando hablaba recién la persona de Amazon de su solución respecto a salud, cuando hablamos de accesibilidad y se tiene que trabajar con grandes datos personales de salud y también de comportamiento, hay que ocuparse de asegurar que no se filtre la información sensible. Bueno, y salió ayer, creo, la ley de datos personales. No sé si vieron algo por ahí. Consentimiento informado, porque las personas, por ejemplo, con discapacidad cognitiva, tienen que entender en forma sencilla o lo que están firmando o para lo que están aportando su data. Y bueno, para mitigar los riesgos, existe el desarrollo de políticas y guías éticas que puedan apoyar a la accesibilidad con el modelo de inteligencia artificial, y algo muy importante es la colaboración con las comunidades para que nos enseñen cómo tenemos que generar nuestros productos digitales. Ahí sí. ¿Qué iniciativas globales tenemos? Bueno, les voy a contar un poco que el estándar con el que se rige la accesibilidad es la WCAG, que en el fondo son las pautas de accesibilidad o las guías de contenido digital, que depende de la WAI, que es la iniciativa de accesibilidad de la W3C, y la W3C, bueno, es Internet, para que lo sepan. Y estas normas tienen que regirse en todo el mundo. Lamentablemente en Latinoamérica todavía es incipiente la legislación en términos de accesibilidad. Sí existe en la Unión Europea
y en Estados Unidos a través de la ADA y la sección 508, y puntualmente respecto de inteligencia artificial, la AI Act, que salió hace poco en la Unión Europea, o que se aprobó hace poco el proyecto, y directrices de la ONU que más apuntan hacia la no discriminación, que es un poco lo que pasa en Chile. En Chile tenemos las leyes de inclusión, la de inclusión laboral, que ayer de hecho subió al 2% la inclusión de personas para empresas que tengan más de 100 trabajadores. La ley Karin, que habla de no acoso laboral y también no discriminación, que salió hace menos de un mes, creo. La ley Zamudio también aplica, porque es discriminación. Y la más relevante en términos de accesibilidad digital es el Decreto 1, porque el Decreto 1 apunta a que todos los sistemas informáticos respondan a las normativas internacionales que les mostré antes, que es la WCAG. Pero todavía es solamente para el sector público. Todavía la empresa privada no llega. Y en términos de política nacional de inteligencia artificial, existe la del 2021, que fue actualizada este año. Se le agregaron algunas normas y que solamente mencionaba la del 2021 en una línea. Tener cuidado con las personas con capacidades diferentes. No se llaman capacidades diferentes, se llaman personas con discapacidad, para que lo entendamos bien. Y ahora se actualizó. ¿Por qué les hablo de que en Chile no hay regulación y en el resto del mundo sí? Porque acá pueden ver un gráfico, me voy a poner para acá, pueden ver un gráfico con la cantidad de demandas que ha tenido la ADA a lo largo del tiempo. El año pasado ya bajó, y no estamos hablando de pequeñas demandas, estamos hablando de demandas millonarias, de millones de dólares por no cumplir con los estándares de la accesibilidad web. Empresas como Disney, Harvard, eBay han sido multadas. En marzo de este año, Vueling en España fue multada con 90.000 euros, que tú puedes decir, oye, no es nada para una aerolínea 90.000 euros. Pero el gran tema fue que el Estado español le negó todos los futuros contratos. Y ahí sí que es un problema para una empresa. Y en el caso de Filipinas, pueden arriesgar hasta 6 años de cárcel los CEO y 18 meses en Irlanda. Esto está pasando en el mundo. En Chile y en Latinoamérica todavía hay espacio para que las empresas nos adelantemos y hagamos accesible todos nuestros sistemas. El único caso fue una carta de una abogada con discapacidad visual que en febrero escribió una carta al director del Diario Financiero diciendo que ella tenía problemas para entrar a su banco y que en el fondo los bancos no estaban cumpliendo con integrar a todos sus usuarios o personas usuarias. Y esto es bien increíble porque la respuesta que les dio el banco fue: dígale a alguien que le ayude. Por ejemplo, con todos los millones que gastan los bancos en incentivarnos, que cuidemos nuestras claves, que no mostremos, que tapemos cuando ponemos la clave en el Transbank, ¿cómo es posible que den ese tipo de respuesta? En fin, para eso estamos trabajando. Proyectos que existen hoy día, rápidamente, el Google AI Impact Challenge, que lo que hace es financiar proyectos que apunten a desafíos globales, entre ellos la accesibilidad digital. El Microsoft AI for Accessibility, que lo que hace es financiar directamente programas que tienen que ver con accesibilidad. Y es muy lindo, Microsoft es uno de los que más se ha preocupado de este tema junto con Apple. Y también se alinea directamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2030, donde los ODS que tienen que ver con accesibilidad son el número 10, reducción de las desigualdades, el 17, alianzas para lograr los objetivos, porque necesitamos que gobierno, sociedad civil y empresa estén unidos en este tema. El futuro, rápidamente, la oportunidad, son tecnologías basadas en IA más inclusivas. Todos podemos hacer eso. Todos hoy día estamos trabajando en algo así. Es importante que no olvidemos a este grupo. Desafíos que no dejen atrás a nadie, sobre todo a los grupos más vulnerables. Y la integración. Hacer partícipes a las personas con discapacidad, dijo Stephen Hawking, que es uno de mis ídolos, haciendo partícipes a todas las personas en todo el ciclo de desarrollo de productos digitales, desde la ideación hasta el lanzamiento, incluso el feedback, reconociendo sus diversidades, porque las personas con discapacidad no son una. No porque yo entreviste a una persona que tenga, por ejemplo, una discapacidad visual, estoy generando lo mismo para el grupo. Tengo que ser capaz de entender cómo funcionan y cómo usan ellos la tecnología.
Desafíos entonces, el llamado a la acción. A las empresas, por favor, adopten prácticas de desarrollo inclusivo y aprovechen la inteligencia artificial para potenciarlo. A los gobiernos, que desarrollen y generen más políticas que fomenten la innovación responsable, obviamente, en inteligencia artificial y accesibilidad. Y a la sociedad civil, nosotros, a participar en la promoción de una web accesible para todas las personas. ¿Qué estamos haciendo en Globalis hoy día? Estamos integrando la inteligencia artificial a Tadeo para que acelere aún más la forma de detectar los principales errores. Estamos impulsando la difusión en accesibilidad, estamos haciendo charlas, estamos participando en este tipo de eventos. Estamos elaborando el primer índice de accesibilidad web en Latinoamérica. Lo que vamos a lanzar es cómo están los sitios web de los países separados por industria. Civil. Algo bonito, nos tocó participar por encargo del BID en la creación de la primera guía de accesibilidad digital para portales de gobierno. Está por lanzarse prontamente y básicamente lo que busca es facilitar el entendimiento y la implementación de la accesibilidad digital, en el fondo, para la atención ciudadana. En rigor, lo que queremos es que IA sea no solo inteligencia artificial, sino que además inclusiva y accesible. Muchas gracias.